Bueno, aquí estamos en el canal del profesor, viene siendo la faceta del profesor, del fenomenólogo profesor. Con el amigo Juan Andrés, Juan Sebastián González, el amigo Juan Sebastián González. Les vamos a ofrecerle a los usuarios de nuestro canal y seguidores el resumen de los contenidos que hemos visto antes de ir a la preproducción de campo. O sea, antes de ir al campo a hacer las tomas de los diferentes ambientes donde vamos a grabar, ¿no? Por ahora necesitamos, desde el punto de vista pedagógico, tener un resumen del amigo Juan, que es en la fase, ¿verdad?, en educación, ¿no?, en pedagogía y educación, para fijar. O sea, es la fase de fijación. No importa que uno no recuerde elementos, cuando uno hace el resumen, hace la aprehensión del conocimiento, la visualización general que incluye lagunas y eh, eh, datos, pues, ¿no? O sea, ignorancias, ¿no? Las incluye, pero las empiezas a ubicar en el universo de lo que sí sabes. ¿Ves? Ya cuando eso pasa, sucede la magia, el santo grial de la educación, que es el hecho de que tenemos estructura. ¿Ves? Entonces, bueno, adelante. Vamos a ver el resumen del amigo. Bueno, en el día 1 aprendimos sobre la estructura de un guión, en comparación a una novela y hasta un cuento. Ese es el tema. Y hablamos también sobre el cuento más largo del mundo, que lo escribió Edgar Allan Poe, que usted me contó. Y estuvimos ahí como debatiendo sobre cómo era la estructura de un cuento y las diferencias que tenía con la de una novela. Dejamos varias cosas claras, como que una novela era más larga y tal. Ajá. ¿Qué más? Esta definición sí es bueno, ¿verdad? Como profesor intervengo en el resumen para que esa definición sí la dejemos clara. Estructuralmente, diferencia entre el cuento y la novela. Va de corrido. Exactamente. Va de corrido. Tiene un ritmo diferente a veces, porque a veces la novela se toma más su tiempo de explicar cosas y tal. La novela puede tener cambios de ritmo radicales en diferentes ambientes y diferentes capítulos. Y un cuento tiene que seguir con un ritmo. Y un cuento básicamente pues se define porque mantiene un ritmo hasta el final y no tiene capítulos. Puede ser más largo, puede ser tener mucha complejidad, puede tener más complejidad que la novela. Y la novela puede ser sencillita, pero tiene capítulos y tiene cambios de ritmo. Puede cambiar puntos de vista y demás. El cuento difícilmente puede hacer eso sin convertirse en novela. Listo, continúe, hermano. ¿Qué más tuvimos ese día? También, no, eso no, fue el día 2 en el que hablamos de que analizamos el guión. Listo, listo. Esto no tiene por qué ser lineal. Continúe donde se acuerda, no importa que sea el día 2 o el día 3. Bueno, la segunda clase, Lo de la sección áurea o proporción áurea, ¿no? creo que era eso. Ajá, explíquelo a ver lo que recuerda. No, de eso no me acuerdo. No, pero como que no. De todas maneras, volvamos a hablar. Acuérdese de introducción, nudo y desenlace. ¿Cuál de los tres es el capítulo más largo? Nudo. El nudo, el desenlace. Claro, eso se lo puede decir la intuición también. Su propia intuición de cómo se narra una historia y su memoria de cómo las ha leído. ¿Cuál es el segundo más largo? El final. No, ese es el más corto. Ah.
Acuérdense que el nudo es el más largo. Eso es lo que podemos saber de la sección áurea. La forma como podemos resumir qué es la sección áurea son unas proporciones que se dan de manera física en la naturaleza y en los procesos, y que tiene que ver con la parábola con la que se hacen los caparazones de caracol, las olas y las galaxias. Sí, y hasta tomamos de ejemplo esos tres dedos. Estos tres dedos también tienen una proporción áurea, ¿no? Me disculpa pues la gran quemada que tengo aquí, pero aquí hay una proporción áurea, ¿no? El más largo es el del centro, el segundo más largo es el que puede ser el comienzo y este representaría el final. Esas proporciones se ven en la naturaleza muy seguidas. La macro, la intermedia, la particular, la microscópica, se ven muy seguido. Una forma de organización natural, que es lo que se llama proporciones áureas. Entonces, lo que podemos decir de ellas en medio de toda esa complejidad es que simplemente la parte del centro es la más larga, la más extensa, la segunda más extensa es la primera y la más cortica es la última, porque dibuja una parábola, perdón, algo que hace algo así como así. Y al final su caída es más rápida que todo el comienzo. Comienzo divide, comienzo llega hasta aquí, sigue aumentando la tensión narrativa y su caída es como cualquier parábola. O sea, al final es una franjita mínima. Eso lo vamos a explicar un poco más con gráficos. Amigos, esa parte gráfica no la vimos porque pues no tenemos pizarrón y facilita mucho. ¿Ven? Entonces, continúen con resumen de lo que recuerda. También ese día hablamos de cine. Creo que fue en el día, llevamos 3 clases. 3, con esta es la cuarta. En la clase 3 hablamos sobre algunos mensajes que traían algunas películas y también debatimos entre si algunas películas eran propaganda o de verdad estaban tratando de normalizar la violencia. Hablamos de Rambo, de ciertas películas que salieron en los años 80. Vea. Yo ni me acordaba, ¿no? Hablamos del orden e influencia política del cine. Sigue, hermano, disculpa. Y usted dejó en claro de que muchos se tomaban ese mensaje porque así era en parte como era el lugar en donde vivían. Cuando hizo el ejemplo de los malandros que veían en las películas las pistolas, entonces querían conseguir uno. Exactamente. Y hasta hijos de la cultura clase media norteamericana tienen el problema de salud pública, que son los posibles hijos asesinos, niños asesinos, que no es por necesidad económica. Hay gente que no es como uno pudiera pensar de sociedades como la colombiana, que hay problemas de pobreza y algo, no. Estamos hablando de gente carajos con dinero, que los hijos eventualmente compran pistolas y van a matar gente. ¿Eso a qué tú crees que se debe? Nosotros lo hablamos, ¿no? Creo que sí. Lo que acabas de decir, o sea, hay una reciprocidad entre el estímulo de la violencia de los medios de comunicación, tanto en películas como Comando, Rambo, etcétera, vainas que cuando yo estaba carajito, pero en el caso de él, bueno, ahorita ya hay una mayor diversidad. Pero en mi época de los 80 pareciera que había la intención durante los domingos de que tuviera violencia. Es más, la publicitaban de esa forma, decían domingo de violencia. Y esa era la publicidad. ¿Tú llegaste a verla? No. Pero no, eso era así de radical como lo estoy diciendo. Violencia y más violencia. Había publicidades así. Y tú veías la primera Rambo, la segunda era no sé quién matando el imperio, no sé qué vaina. 4, 3 o 5. De vez en cuando te ponían las más culturosas. Eso era los años 80 donde yo me crié. ¿Ves? Al mismo tiempo uno veía en el barrio, yo me crié entre clase media, pero también con mi mamá, padres divorciados, entonces en el barrio habían ocasiones de balamentazones donde una sola persona se llevó 8 o 10 tiros y sobrevivían. Era como que si estuvieran viviendo el final de Cara Cortada, la película de Oliver Stone. ¿No la has visto? No. Bueno, esa es muy importante verla, ¿no? Está muy negada, por supuesto, sobre un narcotraficante cubano en Estados Unidos.
Ok, continuemos con el resumen que te lo estoy interrumpiendo mucho. También, a ver, en el segundo día también hablamos sobre el guión. Ajá. Y usted me explicó varias cosas sobre el guión técnico fuera de clases, sobre los ángulos, las posiciones de la cámara, y me dio varios ejemplos de cómo hacerlo más dinámico para el director. Bueno, dinámico no, más fácil, no sé cómo explicarlo, más fácil de entender. Bueno, claro, es que básicamente, claro, el director y el guionista manejan un mismo lenguaje y ambos, no es que necesite que ninguno del otro enseñe al otro. El trabajo del guionista es todo lo que implica el esto de escribir, contenido, personajes, tramas, esas complejidades, pero lo que lo hace guionista es que él está escribiendo no para un público que lo va a leer, él está escribiendo para un director y unos técnicos que deben entenderlo de la forma más fácil posible, deben entender lo que él está queriendo decir. Entonces, el problema del guionista es ese, que quien se va a ocupar del público es el director. Lo que él está escribiendo es para que un director lo entienda con mucha claridad, no para que se lo confunda ni nada, para transmitir eso, para que al director le quede claro qué está queriendo decir el guión a otro. Esa es la diferencia entre un guionista y un escritor. El guionista es un escritor que escribe, sí, pero no está escribiendo para un público directamente, sino para un intermediario con ese público. El escritor sí. El escritor lo que él está escribiendo es directamente lo que va a leer el público. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el intermediario del guionista? Una cámara. Así que todo lo que él escribe lo está pensando para que una cámara lo diga. Entonces, listo, continúa, que iba muy bien ahí, estaba usted agregando los elementos. Fíjese cómo al final vamos a esquematizar el resumen en diferentes puntos para visualización. Para nosotros visualizar en temas claves y generales que sabemos, ¿no? Adelante, pero continúa. Creo que ya no me acuerdo de eso. Bueno, cuando eso pasa, no es que vamos a estar en ningún proceso de autorregaño, no forzándonos, no, bueno, supimos que supimos. Bueno, en principio, definición de narrativa y diferencia entre cuento y novela. Luego, así que recordáramos la sección, la proporción áurea, que es este aspecto universal del número de Fibonacci, que es muy interesante, es inveterado, es profundo en todos nosotros y define la narrativa, define nuestra noción de narrativa, nuestra noción intuición. De hecho, no noción, sino una forma natural en la que preferimos una historia que está mejor contada a otra respecto a esas proporciones. ¿No? Entonces, tenemos dos cosas, ¿no? Es narrativa, que la define, ¿no? Guión y novela, proporción áurea, la importancia política o influencia política del cine, ¿cierto? Y la cuestión del guión técnico, ¿cierto? Tenemos 4 puntos en la visualización de lo que hemos hablado en estos 4 clases. Yo te puedo constatar que son puntos eje, son temas eje, lo que recordar, son temas ejes de lo que hemos visto. Faltaría que en la escala de plano está la fuerza psicológica de lo que se quiere decir y tiene una relación de inversión. ¿Cuál era esa relación de inversión? ¿Esa lógica? De que a veces no, el director quiere darle a entender algo a los espectadores con movimientos de cámara y tal, el estado psicológico de lo que se ve en pantalla. Y hasta ahí me acuerdo. Claro, pero ¿cuál es el punto? Porque es una regla psicológica y lógica que se establece ahí, ¿verdad? Entre
lo que es las escalas de plano que van de lo más cerca a las que van al plano general que nos registraría a nosotros dos. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la lógica ahí? El plano central, es decir, el plano más detallado que... O sea, ¿qué quiere transmitir? Ajá, ¿qué tiende a transmitir más respecto al plano general? Bueno, cuando se hace un plano más cerca es porque se está intentando hacer énfasis en la psicología de la persona que se está grabando, por ejemplo. También puede influir también los ángulos, porque lo mismo es como que desde un ángulo picado se engrandece, como se explicó la otra vez. Se puede engrandecer a lo que se está grabando. Pero, por lo contrario, un ángulo contrapicado, ¿no? Quiere transmitir que lo que se está viendo está derrotado, decaído. Sí, es una semiótica simple, ¿ves? Eso nosotros lo vamos a ver en un taller que a lo mejor elaboramos con el mismo Juan después del cortometraje. Lo único que te equivocaste fue la terminología. El picado es así. La cámara graba al sujeto hacia abajo. La explicación es muy simple. Eso lo disminuye. Lo hace que su fondo visual sea el suelo. El contrapicado es cuando la cámara está en este sentido, así, y el sujeto está arriba. Su fondo visual es el cielo, lo enaltece. Si uno revisa cómo los faraones, que eran sumamente admirados, se mostraban ante el público, pues ellos siempre estaban más altos. Y el fondo generalmente tenía oro, sol. Eran identificados con dioses. Gracias a esa toma, desde el punto de vista, ¿sabes?, del contrapicado. Picado es hacia abajo, contrapicado. Pero la relación lógica era algo mucho más sencillo. Los planos cercanos se dirigen a la información psicológica sobre el sujeto, mientras más distante es la información política del contexto, política y social. ¿Ves? Esa era la regla lógica que debes saber. Estás queriendo transmitir psicología, locura, es un asesino, está dudando, está descubriendo que lo engañan o está engañando, entonces tú vas a tender a grabar al actor a los ojos. ¿Ves? Quieres determinar que más bien es un tipo en desventaja social, entonces lo grabas cerca de un basurero. O quieres hablar de que es alguien grabado en un contexto que a lo mejor es de dinero, pero que es insensible. Entonces lo grabas en medio de un montón de gente hablando entre sí y no le paran ni media bola al sujeto que tú estás queriendo decir que a lo mejor puede ser loco, asesino, lo que sea, pero es un estado psicológico profundo. Entonces fíjate cómo lo puedes transmitir también, pero a través del dato del contexto. O sea, que estás hablando del sujeto igual, pero el contexto es el que te está diciendo que es una persona menospreciada. ¿Ves? Necesitas un plano general. ¿Ves? Y también, fíjate tú, el caso contrario, si quieres transmitir un elemento social y grabas a alguien de cerquita, a lo mejor el de cerquita te va a permitir ver que si es una mujer tiene yo sé muy poco de eso, ¿verdad? Pero puede ser un rímel muy caro. Y a eso te dice, además el aspecto psicológico, bueno, que a lo mejor es alguien pues, que tiene, desde el punto de vista político, económico, dinero, ¿no? Eso sí es que es posible identificar un rímel. Yo no sé mucho al respecto. Lo cierto es que hay detalles que también te pueden hablar de la economía y la parte social. Solo que la regla va a tender a ser la que te digo. A menos que se trate de signos particulares, si te acercas al sujeto y a su mirada, a través de los planos progresivamente cada vez más cerca, es psicología. Y si te alejas, es sociología y política, ¿no? Antropología. ¿No? Entonces, listo. Ahora, tenemos un resumen en 4 partes que contamos, ¿verdad? Lo que tenemos es que tenerlas claras. ¿Cuáles son esas 4? O sea, de lo que vimos en 3 clases, nosotros vamos a extraer 4 o 5 temas que van a ser nuestra bitácora.
vimos la clase y hay un montón de cosas que a lo mejor habría que revisar los videos para recordarlo, ¿no? Que es la ventaja que tenemos en estos tiempos. Hoy por hoy, que hay muchas cosas que nos distraen, muchas cosas en contra. Porque quiere ser adulto es porque lo decidió. Ya no es que ningún poderoso te lo impida, porque te da la gana. Entonces, ahora tenemos esos videos para revisar, pero en principio nosotros no estamos revisando videos. Lo que sí podemos es enumerar tips y puntos que nos dan una noción estructural de qué sabemos y qué no. Enumerémosla. 1. Ajá. Diferencias de estructura en cuanto a guión y novela. 2. Se me acaba de olvidar. No, a ver. Lo que acabamos de decir del plano en la psicología, ¿cierto? La psicología y también sobre el guión técnico. Es guión técnico, estamos hablando, al hablar del principio del guión técnico, es el mismo tema. Estamos hablando de la relación lógica entre el primer plano, que es psicológico, y el plano general, que es político. Listo. Tenemos 2 puntos. Diferencia cuento y novela, relación lógica en el guión técnico entre primer plano y plano general, ¿no? Psicológico y político. Vamos con el tercero. La áurica, ¿verdad? La proporción áurea. La estructura áurea. Proporción áurea. La palabra correcta es proporción áurea. Donde ya sabemos que su lógica fundamental es que el nudo es lo más largo, el comienzo es el segundo más largo. El segundo más largo y el final debe ser cortico. ¿Sabes? Porque es la caída. Claro, y aquí es donde voy a hacer un spoiler a la vida del amigo. El sexo es fundamentalmente así también. Ahora bien, pasa, el último. Y sobre el cine y la influencia política que ha tenido durante su creación. O sea, usted lo explicó mejor, pero eso es lo que me refiero. No, usted debe hacerlo. Ajá. Ese es el cuarto punto. Es que no sé cómo elegir las palabras. La influencia política del cine en la gente. Exactamente. Y la normalización de la violencia. Ahí está. 4 puntos en lo que hemos definido nuestras clases. Seguramente otra persona hubiera hecho el resumen de otra manera o a lo mejor observa otros puntos. Pero yo coincido con eso. Entonces, esa es su bitácora de lo que hemos visto. A partir de ellos, de esos 4 puntos y la relación que hay entre ellos, usted va visualizando el resto. Todo el resto se va desplegando, incluso lo que no vimos en la clase, producto de uno tener visualización de 4 elementos. ¿Sabe? Ancestralmente, cuando éramos migrantes, con toda seguridad íbamos a sitios desde donde se veían otros sitios. ¿Cómo enseñaba un cacique a recorrer o conocer la zona donde estaban las distancias? Le decía a sus aprendices el punto al cual llegas para ver, y no pretendía decirle todo. ¿Ven? Y a lo mejor eso lo transmitía con un canto mítico y le decía, bueno, el héroe de nuestra tribu, fulanito, que puede ser Guanadi según algunos, puede ser Odiseo, puede ser famoso Aquiles, etcétera, que llega hasta un punto donde a partir de ahí, después de logros y luchas y todo, además el canto mítico le advierte que va a costar, pero que ese punto es donde está la magia de algo, y ahí es donde vas a hacer las lecturas, ahí es donde se ve la cascada, donde el conocimiento y la información siempre se basó en la observación de unos puntos. Lo demás, tu experiencia te lo lleva a ver. Hemos visualizado esos 4 puntos que ahora los volvemos a nombrar para cerrar este video. Bueno, la función psicológica de la cámara. Así lo voy a explicar. Ajá, función psicológica. Estructura en comparación del guión y cuento. Eso. La influencia política del cine en la gente. Eso. Y estudiamos más a profundidad el guión técnico. No, esa fue la primera que dijo. Se lo olvidó, fue proporción áurea.
Guión técnico lo dijo al comienzo, acuérdese, influencia política y psicológica de la escala de plano. Eso es lo único que yo le voy a pedir que recuerde. Que no es guión técnico como tal. El guión técnico es lo que se está haciendo a nivel de metodología. Pero lo que usted está aplicando es la relación política y psicológica de la escala de plano. La función psicológica. Política y psicológica de la escala de plano. Ahora, si lo llama como dijo primero, función psicológica de la cámara, eso está muy bien. Ahí vamos bien. Si le agrega lo otro, mejoró. Pero de todas maneras ya las dijo las 4. Solo se le peló la proporción áurea. Sí, muy bien. Listo, pero por lo pronto está bien. Cero presión. Logramos el objetivo.